Buenos días, el doctor Alfonso Boiso, y en esta ocasión, en Noticias en Ciencias número 7, vamos a hablar de las asombrosas patas de los geckos. Los geckos son unos reptiles, los cuales no hay que confundir con los lagartos. Hay diferencias muy importantes entre los lagartos y los geckos, y hay muchos tipos diferentes de lagartos. De hecho, hay más de 6.000 especies diferentes. 1.650 de estos lagartos están clasificados como geckos. Casi todos los lagartos son de sangre fría, tienen 4 patas y una cola. Sin embargo, aunque la mayoría de los lagartos tienen piel seca y escamosa, los geckos tienden a tener una piel delgada y con pequeños bultos. La mayoría de los lagartos tienden a tener patas en forma de garras, mientras que los geckos tienen una almohadilla especializada para los dedos que tienden a adherirse a las superficies. Esto les permite escalar superficies lisas y verticales como paredes, ventanas e incluso caminar sobre los techos. Otra diferencia entre los lagartos y los geckos es que, a diferencia de los otros tipos de lagartos, los geckos son nocturnos, lo que significa que duermen durante el día y salen de noche para cazar. Los geckos cazan y comen diversos tipos de insectos como mosquitos, polillas, cucarachas, etc. Los lagartos comen verduras, frutas, insectos, roedores, pequeños mamíferos, etc. El nombre científico del gecko es Gekkonidae y se trata de una familia numerosa de saurópsidos, reptiles, que alberga a una gran cantidad de especies diferentes alrededor del mundo. Las características del gecko hacen que sea un animal muy singular, pues además de su sistema de vocalización, único en el mundo de los lagartos, poseen una visión excelente, 350 veces mejor que el nuestro, y pueden recorrer superficies verticales con gran habilidad gracias a las almohadillas adhesivas que poseen en sus patas. En cuanto a su coloración, los geckos poseen un amplio espectro de tonalidades, generalmente entre el marrón y el gris oscuro, pero también azul, naranja, rosa, amarillo y verde. Esta cualidad les permite camuflarse con el medio ambiente, pero también denotar su estado de ánimo o bien para atraer pareja para reproducirse. Al poseer cuerpos aplanados y robustos, los geckos son bastante escurridizos y poseen una notable velocidad. Posiblemente los geckos sean los lagartos más populares del planeta. Actualmente ya hasta se comercializan para criarlos. Su colorido cuerpo, sus patas redondeadas y su gran capacidad de adaptación hacen que hoy en día estos divertidos animales cuenten con más de 1.650 especies diferentes, con ejemplares que apenas rebasan 1 centímetro de longitud o a algunos otros que llegan a tener cerca de 40 centímetros de largo. De seguro estos son algunos datos que tú no conocías sobre este tipo de lagartos. Ya dijimos que pueden escalar paredes y techos. Otras curiosidades de los geckos es que hay una especie de gecko, Pitoxón, cuyas membranas o almohadillas en las patas le permiten aterrizar desde grandes alturas o trasladarse de un árbol a otro sin ningún problema. La especie de gecko más pequeño del mundo es Jaragua shafero, con apenas 2 centímetros de longitud, mientras que el gecko de Delcourt, aunque ya extinto actualmente, poseía la impresionante longitud de 60 centímetros. Los geckos pueden ver en la oscuridad hasta 350 veces mejor que el ojo humano, ya lo habíamos mencionado, y para saber si un gecko es nocturno o diurno, solo hay que mirar su pupila. Si es vertical, se trata de una especie nocturna. La palabra greco proviene de la lengua malaya y es una onomatopeya del sonido que emiten estos lagartos, una especie de chillidos. La mayoría de los geckos no poseen párpados, sino una membrana protectora que lamen frecuentemente para mantenerla limpia. Los geckos mueven su piel con bastante frecuencia. En el caso del gecko leopardo lo hace cada 2 semanas. Además, se sabe que se alimentan de esa piel que se desprende porque es una fuente de proteínas. Al igual que la mayoría de los lagartos, los geckos son capaces de desprenderse de su cola si su vida peligra o bien si la pierde accidentalmente. En algunos casos pueden incluso regresar al lugar donde se encuentra su cola para comerla, ya que, decíamos, es rica en nutrientes. En algunas regiones del planeta los geckos habitan cerca de las poblaciones humanas y cuando estos lagartos visitan un hogar, se considera que traerán buena suerte. La longevidad de estos preciosos animales va de 10 a 15 años.
La principal característica de los geckos se encuentra en la morfología de sus patas. Han desarrollado una de las formas de adherencia más efectivas y versátiles dentro del reino animal. Sus patas terminan en millones de microfibrillas llamadas setas. Estas tienen un tamaño equivalente a la mitad de un paramecio, 0.33 milímetros. Estas setas a su vez pueden tener 1000 terminaciones diferentes, cada una terminando en una especie de espátula. Esta es tan pequeña que puede ser vista únicamente bajo luz ultravioleta o con microscopios bastante potentes. El tamaño promedio de estas terminaciones es de 0.2 micrómetros. En promedio, cada pata de los geckos contiene alrededor de 4 millones de espátulas. El contacto extremadamente cercano de estas espátulas con una superficie crea millones de atracciones moleculares débiles llamadas fuerzas de Van der Waals. En fisicoquímica, las fuerzas de Van der Waals o interacciones son las fuerzas de atracción o de repulsión entre moléculas debidas a un enlace intermolecular, ya sea iónico, metálico o enlace covalente tipo reticular, o a la interacción electrostática de iones con moléculas neutras. Estas son las fuerzas que explican la capacidad tan enorme de adherencia de estas pequeñas setas o espátulas de los pelos de las patas de los geckos. Como decíamos, una característica muy importante e interesante en los geckos es las almohadillas de sus patas. Como verán en estas imágenes, para ejemplificar, hay una gran variedad de tipos de almohadillas en las patas de las 4 patas de los geckos, y hay toda una relación incluso filogenética de cómo es que se fueron desarrollando y cómo cada una de ellas fue teniendo una especialización seguramente por el lugar donde cada especie habita. Como verán, hay algunas que parecen una yema del dedo más ampliada, otras seccionadas hasta en 4 partes, pero lo más importante de ello es que todos estos geckos tienen ese desarrollo evolutivo tan particular que permite que los pelos o las setas que desarrollan en sus patas, en las almohadillas de sus patas, y a su vez con estos pequeños pelitos terminados en espátulas, les permitan tener la capacidad de adherirse y de desplazarse por superficies lisas, rugosas, etcétera, y con muchas inclinaciones, incluso caminar sobre los techos. En esta imagen veremos que hay el ejemplo del tamaño de las estructuras que en las patas les permiten a diferentes organismos adherirse y desplazarse. Por ejemplo, la más grande es para las arañas, que tiene una serie de pequeños pelitos que les permiten atorarse y poder avanzar. Le siguen con 100 micras de tamaño aproximado, le siguen en tamaño las de los geckos, y más pequeñas aún la de los insectos, como en el ejemplo de las moscas y los escarabajos. Si pueden ver, la morfología de cada uno es diferente, y comparémoslas con el tamaño. Estas pequeñas estructuras son la mitad del tamaño que tiene un protozoario llamado paramecio, que solo mide 0.33 milímetros. Es así que nosotros podemos ver las laminillas en las patas, en las almohadillas de las patas de los geckos. Vistas a un aumento de 700, se logran ver una serie de pelitos que están como empaquetados, haciendo una especie de cuadritos terminales, y cuando se ve a un mayor aumento de cerca de 30.000 veces, podemos ver que cada uno de estos pelitos tiene un doblez o una especie de espátula particular. Entonces, cada uno de estos pelitos tiene unas espátulas terminales, tiene cerca de 1000 espátulas terminales. Por lo tanto, se calcula que existen 2 billones de pequeñas terminaciones llamadas espátulas que permiten estar en estrecho contacto con cualquier superficie, y las fuerzas débiles que ya mencionábamos de fuerzas de Van der Waals permiten que se sujeten y se mantengan adheridos casi a cualquier superficie. Estas es unas vistas también en color de esos mismos, casi los mismos aumentos, 800 veces aumentado, donde se ven cerca de 1 millón
esos pequeños pelitos en las almohadillas de las patas de los geckos, y cuando se vea un mayor aumento, a 30.000 aumentos por microscopía electrónica, se puede ver que son paquetes de pequeños pelitos que tienen terminaciones muy particulares. Abajo vamos a ver la comparación de estos pelitos contra el diámetro de un cabello nuestro. Si se fijan, en la base tienen una serie de pequeñas espinitas que les permitirían no atorarse y poderse desplazar. En la medida que el pequeño pelito crece, se va adelgazando o ramificando, y a su vez va teniendo otras pequeñas ramificaciones cada vez más pequeñas, de tal modo que en el extremo más expuesto, digamos, se tienen terminaciones de 0.2 micras. Quiere decir esto que son sumamente pequeñas, y esto nos da justo lo que se mencionaba, cerca de 2 billones de terminaciones en escalas nanométricas, que con esta pequeñez que tienen y el acercamiento con las superficies, gracias a las fuerzas de Van der Waals, se mantienen adheridos. Aquí vemos una comparación de cómo es que las terminaciones, las espátulas de diferentes especies de geckos tienen un ordenamiento diferente y una estructura diferente. Vemos en el primer caso de la izquierda, el gecko, cómo hay una especie de tétradas haciendo paquetitos de 4, y en el caso del gecko Psittacus leonatum tiene unas especies de tétradas pero fusionadas, están como más compactas y menos libres que en el caso anterior. Por otro lado, Diplodactylus williamsi tiene unas estructuras con unas terminaciones sumamente pequeñas pero muy diferenciadas, o sea, tiene mucho más terminaciones no empaquetadas, pero tiene mucho más terminaciones por unidad de área. Y Anolis Sagrei también tiene una particularidad, tiene mucho más, como si fueran una pequeña escobilla, a una escala mucho más pequeña que en los casos anteriores, y por lo tanto las terminaciones más externas, digamos, o más expuestas, son pues en mayor cantidad, mucho mayores. Vamos a ver las densidades de 14.400 terminaciones en gecko por milímetro cuadrado, a 21.200 en Psittacus leonatum, a 10 a la 5 terminaciones Diplodactylus williamsi, y en Anolis Sagrei 10 a la 7 por milímetro cuadrado. Quiere decir que aumentan la densidad de estas terminaciones y por lo tanto a lo mejor aumenta y mejora su capacidad de adherencia. Este es un experimento muy interesante que hicieron, en donde toman uno solo de estos pelitos de las patas de los geckos y lo ponen en contacto con una superficie. Se ve una pinza en oscuro grande que está tomando uno de estos pelitos, lo acerca a una punta de alfiler seguramente, y logra que se adhiera. ¿Qué se hace? Se le da tracción en la dirección en que el gecko, por su peso y la fuerza de gravedad, ejercería sobre sus pequeños pelos, y cuando estos logran pegarse a la superficie por las fuerzas de Van der Waals y luego ser jalado hacia abajo, como sería el caso del gecko, para poder lograr el desplazamiento, vemos en la segunda imagen que el pequeño pelito, con la pura fuerza de atracción que tiene contra el material del alfiler y las terminaciones de su pelo, es suficiente para que se mantenga en esa posición y puede ser jalado y mantenido un buen momento en esa posición. Entonces es el ejemplo clásico de cómo es que cada uno de estos pelitos hace que el peso total del gecko sea soportado casi en cualquier superficie y se pueda desplazar. En los desarrollos que se han podido desarrollar usando como ejemplo a estos extraordinarios animales, se tienen el caso de unos prototipos de robots que tienen forma del gecko, en los que están tratando de usar esa misma tecnología en unos pads, unas patitas, para que se puedan sostener y moverse libremente. Ya hay videos incluso de este robot moviéndose,
y está escalando verticalmente una pared bastante lisa, y este robot se le llamó Stickbot. Entonces ya tenemos desarrollos tecnológicos pensados a partir de el conocimiento de las estructuras de estas patitas y de los pelitos que han desarrollado para adherirse y desplazarse en las superficies. Otro ejemplo muy interesante, en este caso es más ilustrativo, de cómo es que llegan a desarrollar materiales que tratan de tener características similares a la gran cantidad de pequeños pelitos que tienen las patas de los geckos, y esto lo hicieron para desarrollar materiales que tuvieran diferentes adherencias a diferentes materiales. En algunos casos hacen un molde y en otros casos hacen un contramolde, que serían las superficies donde se podrían adherir estos. No es el caso del velcro, donde son como pequeños pelitos doblados que se van atorando. Esto sería como un ajuste más de embonar uno en el otro. Este es un ejemplo en el que han podido desarrollar ya incluso unas banditas para cubrir heridas, en las cuales un poco esta tecnología de que sean pequeñísimas estructuras las que se adhieran a los tejidos, se están desarrollando para que sea menos dependiente de un pegamento. Estas banditas no requieren pegamento, simplemente por las pequeñas protuberancias que tienen, se adhieren a la piel y son mucho más fáciles de poner, de quitar, y tienen muchos beneficios para tratar heridas. Entonces, estas banditas también han sido inspiradas en las patitas de los geckos. Este es un trabajo de una publicación donde ya se reporta un trabajo de investigación científica en una revista internacional, donde se ve cuál es el desarrollo o cómo se comportan estas banditas en una herida a lo largo del tiempo, porque son hasta biodegradables. Al menos esta foto corresponde a 8 días que la bandita ha sido puesta y que ha funcionado para que se adhiera y no queden las heridas expuestas. Se han estado haciendo muchas más pruebas industriales y de desarrollos tecnológicos para poder ver si pueden, a partir de diferentes polímeros, como vemos en este caso, y hay muchos autores que están trabajando en ello, lograr estructuras que se adhieran mucho mejor y con más particularidades a otras, y que no tengan las limitaciones que ahora tenemos. Entonces son una serie de trabajos de investigación científica serios, en los cuales están tratando de utilizar este conocimiento que las patitas de los geckos nos permiten para tener desarrollos tecnológicos. El caso es de ya se tienen, decíamos, las banditas para curar heridas, etiquetas de oficina para pegar, diferentes cintas adhesivas, estructuras pequeñas para transmitir luz, guantes, en la industria automotriz, para la ropa, etcétera. Entonces han desarrollado una gran cantidad de tecnologías y de productos nuevos basados justo en estas observaciones de la naturaleza, y en este caso en particular de las patitas de los geckos. Y tal es así que ya hay pruebas muy interesantes en donde una persona puede soportar su propio peso usando estructuras que se puedan adherir a las paredes o a los vidrios, sin que esto implique pegamento, ni succión, ni otras fuerzas. Entonces se prueban con personas, se prueban con pesos, se prueban para sostener objetos, y se están desarrollando muchos tejidos que permitirían que tuviéramos tal vez estas tecnologías, dando un beneficio para todos nosotros gracias a estas observaciones sobre las patitas de los geckos. Finalmente, este es de un trabajo de un concurso en donde muchos estudiantes participaron, y un muchacho ganó al desarrollar una especie de tejido para cubrir un asiento automovilístico, en donde seguramente el traje de la persona se adheriría perfectamente al asiento y no sería posible despegarlo ni aún en un choque. Sería tal vez más seguro que un cinturón
de seguridad. Habrá que ver si tiene progreso. Una característica muy importante de esto es que los geckos despegan sus patitas como enrollando sus dedos al revés, como si nosotros nos dobláramos los dedos hacia atrás. Ellos lo hacen así, como despegando un diurex o un masking tape de cualquier superficie, jalándolo y levantándolo. Así despegan sus patitas. Entonces, despegarse de un asiento de este sería justo hacer eso, como doblarse para ir retirando de una orilla a otra la adhesión de estas superficies. Entonces, como verán, ha sido muy interesante revisar que a partir de esta particularidad de los geckos desarrollados en la naturaleza de sus patitas, se pueden tener incluso desarrollos tecnológicos que a todos nos beneficien. Muchas gracias.